vamos a dar inicio a esta reunión. Iniciamos pidiéndoles disculpas a los que han llegado temprano por la espera. Hemos querido tener consideración a que hay congestionamiento en el centro y entonces seguramente a algunos les ha costado llegar y todavía les debe estar costando llegar porque hay más personas invitadas acá. Sin embargo, por ser considerados a veces con los que no han llegado, somos desconsiderados con los que ya están acá esperando. Así que en determinado momento hay que empezar. Permítanos presentarnos. En primer lugar, mi nombre es Carlos Echazú. Junto con compañeros que están por acá, somos del Instituto de Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación. Es una instancia que tiene por misión proveer al sistema educativo de recursos pedagógicos. Es en ese marco que se nos ha pedido a nosotros que coordinemos tanto internamente como externamente el tema de la actualización curricular en el que el sistema educativo está enmarcado. Por un lado tenemos el mandato del presidente y del ministro de realizar el tema de la actualización curricular de modo participativo. Cuando un proceso de esta naturaleza se lo hace de modo participativo, es sólido, es robusto. ¿Por qué? Porque toda la comunidad educativa ha participado en ese proceso. Cuando hablamos de comunidad educativa, en realidad estamos pensando en toda la sociedad boliviana, ¿no? De una u otra manera, todos somos parte de ella, tenemos hijos. Si es que no somos profesores o somos estudiantes, tenemos hijos, tenemos parientes que están en el sistema educativo. Entonces, es justo decir, toda la sociedad boliviana es parte de la comunidad educativa. Entonces, bueno, queremos que participe toda la comunidad educativa. Las sociedades actualmente viven con la incertidumbre de que vendrán nuevamente otras pandemias, o esta pandemia en su, no sé, quinta, sexta, séptima ola, ¿cómo será? Tendremos que volver al confinamiento. La sociedad vive en una incertidumbre de esa naturaleza. Por eso el tema de las clases digitales también va a estar siempre presente, ¿no? Son consecuencias que trae consigo el tema de la pandemia y el confinamiento. Entonces, bueno, esta es una de las circunstancias importantes que nos lleva nos ha llevado a pensar en que es imperativo el tema de la actualización curricular, ¿no? Hay otras circunstancias también. A nadie escapa que en nuestro país ha habido una interrupción del proceso democrático y esa interrupción ha traído consigo una clausura del año escolar. Eso es algo muy grave. Es gravísimo por el hecho de que, no había clausura del año escolar desde el tiempo de las dictaduras militares, ¿no es cierto? En el que nuestros niños, niñas, especialmente niños de primaria, secundaria, se han visto en esa situación que están pasando de nivel, pero con esas pérdidas de aprendizaje en las que hemos visto, ¿no? La situación es realmente grave. Solo 2 países en el mundo, Bolivia y Kenia, en el África, han suspendido las clases, han clausurado la gestión educativa. Ciertamente las circunstancias eran muy difíciles, ciertamente era algo inédito, pero todos hicieron sus esfuerzos, bien o mal, los hicieron. Acá no, acá se levantó las manos y bueno, se suspendió y ha traído consecuencias muy graves, ¿no es cierto? Esa es otra de las circunstancias que nos lleva a pensar, hay que emprender esto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pasemos por favor otra vez lo primero que tenemos que hacer entonces y que estamos en camino de implementarlo, recuperar el derecho a la educación, así lo hemos llamado. Hay que volver a clase, hay que volver a empezar después de que se han dado pasos atrás graves. Se ha recuperado el derecho a la educación, estamos en camino a hacerlos con
con pasos que implican de uno u otro modo hitos históricos en nuestra educación. Ciertamente es la primera vez el año 2021 cuando se entregaba gratuitamente textos educativos a todos los alumnos del sistema educativo nacional, plurinacional. Bien o mal, con o defectos que pueden haber tenido, es la primera vez que se lo ha hecho. Constituye un esfuerzo importante en este esfuerzo que se hace por recuperar el derecho a la educación. Es el primer paso que hemos dado, lo estamos implementando, pensamos que con diversos grados de éxito aquí y allá se está logrando aquello. Pasemos por favor a la siguiente. Pero nos planteamos la problemática general, ¿no es cierto? Y dentro de esa problemática general tenemos un plan que lo denominamos primero la educación, que tiene 3 líneas. La primera, recuperar y mejorar los aprendizajes. Dentro del tema de la discusión de la calidad educativa, es importante diferenciar entre calidad de aprendizajes y calidad educativa. ¿No es cierto? El término calidad educativa engloba ciertamente a la calidad de aprendizaje, pero es un concepto más general que tiene en cuenta otras variables más, ¿no es cierto? Pero bueno, primero fijémonos también en el tema de la calidad de los aprendizajes. Tenemos que, por un lado, recuperar aquellos aprendizajes perdidos, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos que fortalecer aquellos procesos educativos en los que de uno u otro modo se detecta que estamos débiles, ¿no? La lectoescritura, la lectura comprensiva, el razonamiento lógico-matemático, ahí necesitamos hacer esfuerzos significativos para fortalecer ese tipo de cosas. Bueno, hay varios puntos, como ustedes pueden ver en la gráfica. Por un lado eso. Por otro lado, fortalecer condiciones de la calidad educativa, lo que estamos diciendo, ¿no? Por un lado, el tema de la calidad de aprendizaje es un tema específico que es englobado por uno mayor, la calidad, que eso tiene que ver, calidad educativa, que tiene que ver con conceptos más generales. Creo que en este debate hay una temática que es bastante bien ilustrada. Ha salido hace poco un informe del Banco Mundial en el que discute estas temáticas que estamos viendo sobre las consecuencias de la pandemia acá, ¿no? Y respecto a Bolivia dice, Bolivia ciertamente ha invertido bastante, pero esa inversión no se ha visto reflejada en un fortalecimiento de la calidad de aprendizajes. Y entonces, bueno, lo que uno reflexiona sobre esa afirmación es, ¿qué se está queriendo decir? Se está queriendo decir que el dinero está mal invertido. Si se invierte mucho y eso no repercute en la calidad de aprendizajes, seguramente estamos invirtiendo más. Pero a ver, reflexionando más en términos más al respecto de eso, ¿en qué hemos invertido en Bolivia? Fundamentalmente, ¿sí? En educación, escuelas. Y claro, invirtiendo en escuelas, eso no va a repercutir inmediatamente en la calidad de aprendizajes, ¿no es cierto? Pero ¿y qué quiere decir eso? Entonces no vamos a invertir en escuelas, no vamos a seguir construyendo escuelas. Entonces creo que la problemática esta refleja bien lo que queremos decir, ¿no es cierto? Fortalecer las condiciones para la calidad educativa. Vamos a darles a nuestros estudiantes condiciones materiales, no solo materiales, pero sí es importante señalar las condiciones materiales para la calidad educativa. Eso significa escuelas, eso significa equipos, eso significa laboratorios, eso significa también docentes bien pagados. Todas esas cosas implican fortalecer las condiciones para la calidad educativa. Esa es una segunda línea. Una tercera línea
significa colocar la educación en el centro de la atención y la acción social. Que queremos discutir el tema de la calidad educativa con la sociedad boliviana, con los distintos actores de la educación boliviana. Y como decíamos hace un rato, todos en Bolivia somos de una u otra manera parte de esa comunidad educativa. Queremos entablar un debate porque el debate de la calidad les importa, les incumbe a todos. En ese debate quisiéramos plantear una discusión que sea sincera y honesta. ¿Por qué es importante que esa discusión sea sincera y honesta? No estoy diciendo no politizar, no. Desde el Ministerio de Educación, ¿qué cosa hacemos? Hacemos políticas educativas. Eso es política. La educación no es solo la formación que recibe una persona en una institución educativa determinada, no. Educación tiene que ver con muchas otras cosas más, ¿no es cierto? Fundamentalmente la formación que recibe un individuo para una sociedad determinada, ¿no es cierto? Y eso, quieras o no, es política, ¿cierto? Pero que queremos que se enfrente el debate con honestidad y con lealtad intelectual, quiero decir yo. ¿Por qué les digo esto? Porque hemos estado viendo y hemos tenido que responder diversos artículos que salen en los medios de comunicación, fundamentalmente impresos, que reflejan que no hay honestidad siempre en ese debate, ¿sí? Les doy algunos ejemplos para que vean que a veces la situación es bastante grotesca. Una persona, no vale la pena decir nombres, ¿no es cierto?, pero se presenta como experta en educación. Y después de discutir y hacer alguna otra objeción, dice, ¿el Ministerio de Educación está sugiriendo acaso que las alcaldías tienen que equipar las escuelas? Imagínense, alguien que se presenta en el debate público como experto en educación no ha leído la ley educativa que dice que las alcaldías tienen la obligación de equipar las escuelas. A eso nos referimos cuando decimos no se está enfrentando el debate con honestidad, ¿cierto? Había otro señor que decía una década perdida en educación. Una década no se había hecho nada en educación. También se presentaba como experto en educación. Miren, lo que se ha hecho seguramente puede ser criticado de muchos modos. Adelante, venga la crítica. Pero lo que no se puede decir es que no se ha hecho cuando hay hitos históricos en educación. Se ha erradicado el analfabetismo. En determinado momento se llegó por debajo de del 4% de analfabetismo, y en estándares internacionales eso significa erradicar el analfabetismo. Vamos a ver si es que la pandemia y todo eso ha tenido efectos negativos, a lo mejor sí, pero en determinado momento se logró erradicar el analfabetismo. Eso es un hito histórico en la educación boliviana, le guste o no. Bueno, esta es una introducción general para decirles qué cosa. Queremos dos cosas, una particular y otra general. Invitamos a ustedes, a sus instituciones, a hacer propuestas para la actualización curricular. Eso es lo particular. Y lo general es participemos en la calidad educativa, en el debate sobre la calidad educativa. Supongo que este es el momento para hacer algún comentario sobre el material que les hemos facilitado. Acá tenemos una revista, acá estamos nosotros como parte de este debate de la actualización curricular. El Ministerio ha hecho una evaluación sobre el currículo actual. Todavía no están las propuestas acá. Acá está la identificación de las debilidades que hemos encontrado en nuestro currículo, ¿sí? No en planes de programas todavía, sino en el currículo en general. Ustedes saben que planes y programas es una parte del currículo, pero no lo es todo,
¿no es cierto? Acá en este cuaderno podemos encontrar entonces evaluaciones que se han hecho desde el Ministerio de Educación. Acá este es un compendio formativo sobre diversos temas educativos, pero el primer documento acá es el currículo básico vigente, por eso es importante este documento, ¿no? Currículo básico vigente. Acá tenemos un pequeño folleto en el que estamos explicando el plan. Primero la educación, cuáles son las líneas, cuáles son las problemáticas centrales, y aquí tenemos 2 números de nuestro boletín Debates en Educación. Si alguien, persona o institución quiere mandarnos sus aportes para debatir. Pasamos a la parte práctica, no hay reacciones, ¿no? Ya, vamos acá. Por un lado, decíamos, la currícula educativa no es solo planes y programas de estudio, es decir, contenido, sino que, a ver, con la currícula educativa tratamos de responder 2 preguntas. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Qué se enseña y aprende? ¿Y cómo se enseña y aprende? La parte de los programas, planes y programas es qué se enseña, ¿no es cierto? Contenido. Pero también tenemos el tema de temas anexos, cómo se enseña, qué problemáticas más hay alrededor de esto, ¿no? Y este es un formato que hemos utilizado para presentarles a profesores, estudiantes y todos aquellos para que nos den sus propuestas, porque aquí han surgido debates en el sistema educativo. Por ejemplo, el tema de la planificación. Se nos ha dicho, han pedido tantas planificaciones ustedes que lo han burocratizado mucho. Ese es uno de los debates que hay en el sistema educativo en este momento, la autoevaluación, ¿sí? Por un lado, quienes dicen, eso no está saliendo bien, se está distorsionando. Hay algunos extremos en ese lado que dicen hay que quitar la autoevaluación, y por otro lado hay quienes decimos la autoevaluación no la vamos a quitar. ¿Por qué? Porque es formar en valores, pero sí podemos discutir qué porcentaje se le va a dar a aquello, cómo se va a realizar aquello, ¿no es cierto? Hay toda una problemática que la vamos a discutir, ¿no? Esa es una parte del debate de la evaluación. Otra parte importante es que, como ustedes saben, se evalúa integralmente. ¿Qué significa eso según el modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? ¿Qué significa evaluar integralmente? Se evalúan 4 dimensiones: la del saber, la del hacer, la del decidir y la del ser, ¿no es cierto? En esas 4 dimensiones consideramos que estamos evaluando integralmente a la gente. Hay tradición bastante larga en nuestro sistema educativo para evaluar el saber y para evaluar el hacer, ¿no es cierto? Mediante todo aquello de las competencias que está de moda un tiempo, pues evaluamos el hacer. Pero lo nuevo es evaluar el decidir y evaluar el ser. Incluso hay quienes han querido decir, pero eso de evaluar el ser, ciertamente es importante, pero ¿cómo calificar aquello? ¿No es cierto? Hay voces que en este momento están queriendo decir, tenemos que pasar de la evaluación cuantitativa en esas dimensiones a una evaluación cualitativa, ¿sí? Antes de decir, en tu ser tú calificas 7, 8. Hay algo de torcido en eso, ¿no es cierto? Hay algo de raro. Mejor decirle, no, en tu ser, mira, demasiado introvertido. Es distinto eso, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es otra de las discusiones que se llevan adelante en el sistema educativo, en el tema de la evaluación, ¿no? Complementado, como lo veamos, ¿no? Y la otra parte del formulario, pasamos por favor, ya se refiere a los planes y programas. Acá estamos poniendo un ejemplo en determinado momento del currículo que corresponde al primero de secundaria en la materia de comunicación y lenguaje. De todo lo que se lleva en el primer trimestre, lo que se lleva en el segundo, lo que se lleva en el tercero, ¿no es cierto? Y entonces, acá en esta columna podríamos poner ya propuestas de contenidos, ¿sí? Modificaciones, o lo que veamos conveniente, ¿sí? Y acá una justificación.
tratamos de que sea breve, pero ahí se necesita equilibrar un poco. A veces un argumento muy breve no dice mucho y sí hace falta una explicación mayor, que venga la explicación mayor entonces, ¿cierto? Este es el formato que, como ustedes ven, se puede hacer para cada uno de las materias, de los niveles y de los años de escolaridad, según corresponda, ¿no es cierto? Si alguna institución quiere ver solo un aspecto, un año de escolaridad, una materia, no quiere pronunciarse en otro, pues muy bien. Alguien quiere hacerlo a lo largo de todo el currículum, adelante. Pero lo que sí necesitamos es que sea en formato para poder sistematizarlo, ¿no? Esa es la propuesta general que tenemos para hacer. Te ofrezco la palabra para que complementes. ¿Sería alguna pregunta? Sí. Compañero Waldo Marca del Instituto de Buen día y bienvenidos. Complementar dos informaciones. La primera es que este tipo de consultas, en realidad, que estamos haciendo, lo estamos haciendo a muchas organizaciones. Hemos tenido ya reuniones con, por ejemplo, padres de familia, las organizaciones. Y ellos están haciendo, bueno, van a organizar reuniones, talleres con padres de familia en los departamentos, etcétera, para recoger aportes con esquemas similares, para que nos ayuden a sistematizar de modo general los criterios, los aportes que nos hagan llegar. Hemos tenido reunión también, por ejemplo, con las confederaciones de maestros. Hemos tenido reunión el día de ayer justamente con obras educativas de la Iglesia Católica y la Iglesia Metodista. Estamos teniendo reuniones con ministerios de todo el Estado plurinacional. Y allá, pues les comento que ellos, por ejemplo, interesantísimos sus aportes, ¿no? Porque dicen, primera vez que el Ministerio de Educación nos consulta a los propios ministerios del propio Estado plurinacional. ¿Qué cosa nosotros vemos como importante que los jóvenes y los niños y todo el sistema deberían estar llevando? Entonces, les comento, por ejemplo, el día de ayer, hemos soñado, ¿no? Nos decían, no se dan cuenta la importancia y la utilidad y la proyección que tienen, por ejemplo, las tecnologías de información y comunicación. ¿Acaso no se dan cuenta que los jóvenes, los niños ya no pueden vivir? Peor, los adultos y los papás. Pero ¿quiénes son los analfabetos en esto? Los mayores. Cuanta más edad, mejor. Nos dicen, algunos ya conceptos nuevos, ¿no? Los nativos. Los nativos, los que están naciendo con esta tecnología. Ya no les enseñen en pre-kinder a encender computadores, después de nacer ya han aprendido. Tienen que enseñarles otras cosas. En casi ahora vemos, dice que por primera vez nos han hecho llegar un texto escolar durante 2 años. Lo valoran, pero este compañero nos dice, tienen que pensar ustedes, porque hacer llegar texto escolar escrito ya es una tecnología del siglo pasado, ¿no? Nosotros vamos a evolucionar, decía, hacia textos virtuales. Y de repente sería bueno al niño darle una tablet con sus 25 textos, más su biblioteca entera, más sus programas interactivos, y durante cada qué tiempo están imprimiendo, me dice, no sabes la tragedia que nosotros tenemos para imprimir, elaborar, distribuir en todo el país, 3 millones de textos. Claro, estamos movilizando, creo que 300.000 toneladas de papel, no sé cuánto, ¿no? Por todo el país. Camiones y camiones y camiones se van desde Santa Cruz a La Paz, Cochabamba, o sea, realmente es una empresa grande, ¿no? Dotar de libros a todo el sistema educativo, es decir, a todos los estudiantes, son aproximadamente 3 millones. Cantidad de papel. Las empresas de la imprenta nos dicen en algún momento se acabó el papel, no hay de dónde comprar, ¿no? Tenemos que esperar que China haga llegar el papel respectivo porque ni producimos el suficiente papel en Bolivia. Entonces se da cuenta, hasta las imprentas les falta el papel para poder imprimir. Claro, este joven me dice, todos los problemas podrían resolver. Los niños cada vez van a dejar de usar papel, inclusive en las reuniones.
habrá un momento en que ya no traerán ustedes cuadernito para anotar, sino su tablet para escribir. ¿No es cierto? Y ahí nos vamos a ahorrar un montón de papel. Es decir, la era del papel, nos decía, está pasando. La era virtual se está cada vez imponiendo. Y eso no solamente es en educación, ya vemos en los bancos, ya vemos en la economía, muchas veces ya cada vez es más virtual todo. Y nosotros, que somos una entidad que está trabajando, estamos advirtiendo el cambio generacional que estamos viviendo de una sociedad escrita en papel a una sociedad escrita, digital y virtualmente. Entonces, claro, ellos nos desafían diciendo, nos tenemos que preparar y los jóvenes tienen que ir preparando porque los cambios tecnológicos son cada vez más rápidos. Claro, esos aportes estamos recibiendo, ¿no? Tanto del sector económico, el sector productivo, el sector, digamos, informático, y claro, eso tiene que ver con lo que Carlos les explicaba, diciendo, pues, ¿qué cosas son importantes? Porque, claro, el otro defecto que vamos a tener es de que estamos decidiendo un montón de cosas. Y no se trata de llenar, porque ya también ayer nos decían, pues el tiempo y la selección de los contenidos va a ser muy importante. Es decir, la dinámica del mundo cada vez es más alta. Entonces no nos tenemos que preocupar. No es la última vez que lo vamos a hacer, tampoco pensemos que sea el currículum perfecto. Es decir, esas cosas ya no hay. Los currículos se tienen que seguir actualizando con más o menos profundidad. Si digamos hasta diciembre, por decirles algo, llegamos a un currículum mejorado, apuntando a la calidad y ya no solamente a la recuperación, y nos hemos equivocado en 2 o 3, 4 cosas, o aparece, no sé, pues una cosa nueva, bueno, al siguiente año será más fácil decir, bueno, nos olvidamos esto y lo volvemos a colocar, que hacer un proceso con mayor profundidad. Es decir, los ajustes siempre suelen ser permanentes, pero hay que proyectar ya de que el currículum también tiene que ser estable hacia adelante. Entonces, esa facultad nos permite a que no podemos darnos el lujo de decir, está bien, les vamos a dar 3 años para que lo piensen con pausa, con calma, como los chapatos. Como los chapatos dicen, calmadito pero apuradito. Entonces, el plazo para este tema, ya se los anuncio, mes de agosto. Es decir, tenemos como 15 días para hacer llegar, digamos, estos aportes. Es decir, el 1 de agosto, 2 de agosto, me parece que es lunes, 2 quincenas, digamos, ¿no? Que es el plazo que estamos dando a todas las organizaciones, no es solamente a ustedes, sino a todos les hemos pedido. Eso también tiene una virtud, ¿no? No les pedimos, por favor, hagan grandes investigaciones para plantear algo. No. Lo que hay que hacer es como un médico. Cuando uno va donde un médico, dice, a ver, ¿cuál es el diagnóstico? Listo. En 2 minutos le pone a la radiografía, le pone y dice, caray, aquí es algo que le duele. Entonces, de alguna manera, nosotros, al ser educadores, al ser papás, etcétera, más o menos sabemos ya dónde puede estar, sin grandes investigaciones. ¿No es cierto? Uno puede decir, sí, como nos están diciendo varios compañeros, hemos visto y vemos que de la gran ausencia de ustedes es que jamás dan educación, por ejemplo, en economía financiera. No, por ejemplo, eso se han dado cuenta en menos de una semana el Ministerio de Economía. Y nos han dicho, ustedes tendrían que, hasta lo más elemental, ¿no? Hasta lo más elemental, nos han dicho, ¿no? Sabemos que hay mucha ausencia de información en la gente, por ejemplo, sobre crédito, sobre inflación, pero todos los días vivimos inflación, por decir algo, ¿no? O nos enteramos que la inflación está en los países vecinos, pero ¿cuántos comprendemos uno y otra cosa? Y a veces, al no terminar de comprender, claro, generamos el rumor, y el rumor en inflación es nada. Preferible tener bien informada a la gente qué significa inflación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo en este momento, por ejemplo, en Bolivia? Estaba la inflación de Argentina, y la inflación de Brasil, o la inflación del Perú. Entonces, ¿por qué conviene o no mantener una moneda estable en Bolivia? Por ejemplo, eso debemos comprender, ¿no? Bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuándo conviene, cuándo no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Etcétera. Nos han planteado varios temas. Entonces, les decimos, no se requiere grandes investigaciones. Cuando, digamos, uno lo tiene claro, lo puede identificar fácilmente y lo puede plantear la propuesta.
No importa en cantidad, si es una, esa puede ser la pepita de oro. No necesariamente 25, 30, 40 cosas, ¿no es cierto? Basta que, como algunos nos dicen, fíjense que esto es importante, pero eso que a veces nos dicen, una sola cosa, pues es una pepita de oro, ¿no? Vale más que un listado de 500 cosas que, bueno, hay que escoger cuál puede ser lo mejor. Entonces, en eso también les queremos pedir. No se trata de cantidad, se trata de calidad en los aportes. Si uno dice, es para nosotros y lo fundamentan bien, pues es un aporte valioso. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería en términos de tiempo. Sí, permítame un par de precisiones. Ahí cometemos la torpeza nosotros de referirnos al sistema educativo como si lo único que fuera es el subsistema de educación regular, ¿no es cierto? Y ese es una grave torpeza que cometemos. Los tres subsistemas del sistema educativo están en el proceso de actualización curricular, ¿sí? No solo educación regular, sino también educación alternativa y especial. Es un subsistema importante. ¿Por qué es importante? Fundamentalmente porque materializa un principio que nos es muy preciado, el principio de educación inclusiva, ¿no es cierto? También están entrando en el proceso de actualización curricular y también el subsistema de educación superior. Si bien el Ministerio de Educación no tiene tuición sobre las universidades públicas, sí tiene tuición sobre todas las escuelas superiores de formación de maestros. Es más, son sus instituciones desconcentradas, las escuelas de formación de maestros, ¿no? Pero además todos los institutos técnicos también, técnicos tecnológicos, están bajo tuición del Ministerio de Educación. Universidades privadas están bajo la regulación del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces también hay un amplio espectro en educación superior que también entra al proceso de actualización curricular. Tal vez el nombre de actualización curricular es un poco, desvía un poco. ¿Por qué? Porque no solo se trata de actualizar, sino también de mejorar, ¿no es cierto? Debe entenderse bien. Una de las problemáticas que tenemos es que hemos invitado a un montón de instituciones, organizaciones a que nos hagan sus propuestas y uno de los riesgos que corremos con esto es nos va a llegar una cantidad enorme de propuestas para incorporar al currículo. Y por favor, tengamos en cuenta esto. Un currículo no es de mejor calidad, mayor calidad, cuanto más temática tiene, ¿no es cierto? Lo único que va a hacer es reventar a nuestros estudiantes y a los profesores, ¿no es cierto? Sino que tiene que ser de calidad. Entonces, un principio que tenemos es saber, así como vamos introduciendo otras temáticas, habría que ver también, ese es otro tipo de propuestas que podemos sacar otras temáticas, o reducir otras temáticas, ¿no es cierto? Porque no se trata solo de meter más y más cosas. Y finalmente una presión sobre lo que decía Waldo. Instituciones como las vuestras, compañeros, se dedican a investigaciones y entonces no es muy correcto decirles no investigación, no, sí, también investigación, pero no para los currículos, ¿no es cierto? Esas entran en el tema general de la discusión de calidad educativa. Adelante con todas las propuestas, si están sustentadas en investigación, mucho mejor, ¿no es cierto? Bueno, gracias. Buen día, soy Miguel de la campaña Boliviana por el Derecho a la Educación y tenemos una consideración primero. Agradecerles por la invitación. La campaña pues representa cerca de 75 instituciones a nivel nacional y realmente tenemos mucho interés de hacer este aporte, esta contribución al proceso de mejoramiento de la calidad educativa. Y este es sin duda un espacio y una oportunidad para todos, que podamos reflexionar como lo planteas en este debate de la calidad educativa. En todos los niveles, en todos los subsistemas y en todos los procesos que desarrollamos. Y sin duda, pues estaremos prestos a hacer llegar estos aportes que nos están planteando. Solo sí tengo varias dudas en el enfoque de la actualización, ¿no? Porque creo que la educación en este momento nos exige tomar decisiones profundas en el ámbito de
realmente transformar todo el modelo curricular, ¿no? Hay problemáticas que los has planteado, ¿no? Como el tema de la pandemia que nos ha llevado al tema de lo tecnológico. Hay problemáticas sociales que están vinculadas a las violencias, a muchos temas sociales que creemos que el actual currículum no está considerando, se está transversalizando. Hay demasiados contenidos curriculares, por decirles materias, que desde la práctica de muchos niños, yo tengo un joven que está saliendo bachiller y en un contexto de pandemia pues ha sido tanta la dificultad para desarrollar 12, 13, 14 materias en un solo año, etcétera. Es decir, son estructurales, no son solo de un mejoramiento de lo que implicaría de planes y programas, ¿no? Entonces ahí viene mi gran duda, ¿no es cierto?, de cómo establecer estos criterios generales de la actualización en ámbitos que va a llevar a cierta lógica de discusión, de consensos, y también que de alguna manera va a incidir, ¿no es cierto?, o va a afectar intereses de muchos, en muchos casos, ¿no? Porque el aumentar o el disminuir contenidos curriculares, por ejemplo, hace algunos años se aumentó la carga horaria de matemáticas, implicaba una inversión, pero implicaba también seducir a otras áreas, etcétera. Es decir, hay un gran debate más allá de simplemente el mejoramiento de contenidos, el tema de lo curricular, ¿no? Entonces, esto me lleva a una pregunta, ¿no? Después de esta etapa de contribuir, ¿hay algún otro espacio de reflexión, de profundización, de saber cuánto realmente o a qué nivel se va a llegar a esta actualización, o simplemente va a ser una actualización de planes y programas, que creo y siento el interés pertinente de llegar a eso, ¿no es cierto? Es decir, ¿esta etapa es más de mejoramiento de planes y programas o realmente es de transformación curricular? A ver, creo que la pregunta está relacionada con los dos niveles del debate, ¿no es cierto? Por un lado decíamos, no solo se trata de actualizar, actualizar tiene el problema ese de que estaría indicando vamos a traer los temas nuevos, nada más. Pero no, o sea, uno tiene que, cuando revisa la currícula educativa, tiene que darse cuenta, hay debilidades y se tiene que poder mejorar. Entonces, así como actualizamos, aprovechamos para mejorar también. Ahora, evidentemente, cuando el compañero dice hay intereses que se tocan, cierto, pero no por no dañar esos intereses o no habilitar o vamos a dejar de expresar nuestro criterio. ¿No es cierto? Cada quien tiene el derecho de expresar su criterio. El interés mayor es la calidad educativa. Habrá que plantear, y así como usted o uno u otro tiene una opinión, pues los que defienden sus intereses también tendrán argumentos, no solo dirán que me va a afectar mi carga horaria, ¿no es cierto?, sino tendrán argumentos para defender su posición o lo suyo, ¿no? Me parece que la pregunta va relacionada a los dos niveles del debate, ¿no es cierto? Transformaciones más generales, eso tiene que ver con la calidad educativa, y eso implica un debate a más largo plazo, ¿no es cierto? Pero plantéense vos, porque ahí, ¿dónde está el límite? No hay un límite fijo, ¿no es cierto? Aspiramos a que la currícula que salga de acá sea una mejor currícula que la que tenemos ahora, ¿no es cierto? El debate va a concluir en el séptimo encuentro. El séptimo encuentro de la educación se va a llevar a cabo en el mes de septiembre, y ahí la comunidad educativa va a llevar todas las propuestas. Nuestra idea es, con las propuestas que nos lleguen, emitir este tipo de revistitas, formemos ya no solo las debilidades. Esta es una revistita, un cuadernito, que nos presenta la evaluación en torno a las debilidades que hemos identificado dentro de nuestra educación. Nuestra aspiración es sacar varios de estos con las propuestas para llegar a ese encuentro con propuestas concretas, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Alguien me pidió la palabra. Sí, muchas gracias.
Soy el doctor Franco Gamboa de Save the Children y quiero felicitar al Ministerio de Educación por esta iniciativa que es oportuna y por supuesto seguramente va a trascender en un impacto inmediato para el mejoramiento de la educación. Muchos sectores, particularmente de la sociedad civil, estaban esperando precisamente tal vez este salto con motivo de estas consecuencias nefastas de la suspensión del calendario educativo en el año 2020, los impactos negativos del COVID, etc. Entonces, definitivamente, la renovación, la actualización o repensar el currículum va a tener necesariamente un impacto positivo, ¿no? Entonces, precisamente por eso felicito al Ministerio de Educación. Dos cuestiones. La primera, ¿hasta qué fecha tendríamos que hacer llegar, ¿no? Porque durante el mes de agosto nos dijeron, ¿no? Entonces estaríamos pensando que alrededor de un mes, más lo que queda de julio, ¿no? Entonces es verdaderamente un reto para todos nosotros pensar y elaborar de alguna forma una propuesta o un conjunto de propuestas que sean relevantes, ¿no? Y útiles, por supuesto, para ustedes, ¿no? Y la segunda, coincido plenamente con que no solamente el sistema o el subsistema de educación regulares es lo que debe ser renovado, pensado en términos curriculares, la universidad, ustedes hacían referencia a la educación alternativa, especial, ¿no? Pero percibo una ausencia respecto a la educación inicial de los niños de 0 a 5 años, ¿no? Sabemos que la ley 070 incorpora la educación de la primera infancia como parte del sistema regular, ¿no? Pero normalmente también nos hemos tenido la impresión retrasado o seguimos postergando el mejoramiento de la calidad educativa, de los currículums y de los esfuerzos para la educación de la primera infancia. Hay abundante investigación ahora sobre los primeros 1000 días fundamentales para los seres humanos, desde la concepción hasta los 2 años de edad, ¿no? Que van a marcar el desarrollo después de su etapa de formación inicial, su etapa de formación como joven y precisamente impactos también en la formación de los adultos, es decir, las bases fundamentales de 0 a 2 años, ¿no? En la primera infancia son importantes. Con Save the Children se han reflexionado una serie de circunstancias en las que los centros infantiles necesitan precisamente el apoyo de educadoras, cuidadoras y tantas circunstancias en la necesidad práctica que debemos contribuir, ¿no? Entonces, la pregunta concretamente es cómo repensar y cómo el Ministerio está considerando, ¿no? La primera infancia y una oferta curricular para el mejoramiento de esta. Gracias. Gracias. Con el primer tema del calendario, en realidad Eduardo ha sido demasiado generoso cuando dice durante el mes de agosto, en realidad es para el 1 de agosto. ¿Sí? Sin embargo, entendemos que el tema es nuestro calendario muy apretado. Y, a ver, ¿para qué necesitamos el tiempo? Porque decimos, vamos a rematarlo en septiembre en el encuentro educativo. Necesitamos sistematizar la información, necesitamos luego diseñarlo, escribirlo y socializarlo. Ese es el tiempo que necesitamos. Miren, si nos hacen llegar una semana después de agosto, vamos a incorporar, pero tengan en cuenta que hay esa premura, necesitamos tiempo para sistematizar. Eso toma bastante tiempo, especialmente cuando la cantidad de propuestas puede ser mucha. Movámonos en esos márgenes, por favor. Y en torno a la educación inicial, enseguida en torno a la educación inicial tiene todas las razones, compañeros. Está competida en el subsistema de educación regular los 2 cursos de inicial, lo que llamamos kinder y pre-kinder, ¿no es cierto? Y eso también está con actualización curricular y todo aquello. Pero también sabemos que existe un movimiento de educadoras en lo que llamamos hoy en día guarderías, que quiere decir incorporadas, obviamente. Yo creo que ningún tema es vetado de entrar en la discusión. Incorporemos, ¿cierto? Vengan las propuestas que vengan, vamos a debatirlas, vamos a considerarlas. Ciertamente tiene toda la razón el compañero cuando dice educación es desde que se nace, incluso en el vientre de la madre los niños están siendo de uno u otro modo educados, ¿no?
todos tendrán. ¿Sí? Muy buenos días a todas y todos. Raquel Romero de Fundación Compa. Agradecer al Ministerio por habernos convocado en esta tarea que nos parece fundamental. Sentimos que así como se pueden complementar las temáticas y contenidos, hay otros que se deben resguardar, ¿no? También nuestra preocupación es que hay contenidos que son muy valiosos, que se han ido incorporando en el currículo base y también en los currículos regionalizados, ¿no? Entonces, creo que también podríamos dar una opinión respecto a qué contenido sería importante resguardar. Por otro lado, para el debate nos parece fundamental entender que una cosa es el contenido y otra cosa es la operativización del contenido, que es donde sentimos que hay muchas dificultades, porque la operativización, así como el planteamiento político holístico e integral de la educación en base al modelo educativo, tiene que ser también holístico, ¿no? Y creo que ese es el límite que no muchas veces se puede atravesar, ¿no? Entender que la práctica educativa también tiene que ser holística e integral. Por otro lado, nos parece que es importante mirar cómo se visualizan también algunos elementos desde las áreas, sobre todo rurales, e incluso pensando en la tecnología. O sea, hablamos que los niños, niñas no pueden vivir sin celular. Por ejemplo, sin ir lejos en el distrito 8 de El Alto no hay conectividad, ¿no? Una familia tiene un dispositivo que no necesariamente es inteligente. Sí, entonces no solamente pensar en que estos avances son importantes, sino también contrarrestarlos con la realidad. Hay lugares donde prácticamente no hay señal de internet, no hay señal telefónica. Las personas tienen que ir caminando para buscar solo la señal de teléfono, ¿no? Entonces tampoco endulzarnos con las cosas que se refieren a las nuevas tecnologías. También seguir, creo, en esta dimensión de rescatar técnica y tecnología, no solamente indígena, sino también técnica y tecnología del cuidado, de la crianza, ¿no? De la ternura, que nos parece fundamental para esta dimensión holística. Solamente para complementar algo chiquitito, somos una cosita de decía, hay temas que no se tocan, ¿por qué no nos dan un ejemplito? Para saber de qué estamos hablando. No me refería que no habían temas que no se tocan, sino más bien que sentimos que hay que hacer un profundo debate sobre los métodos, las técnicas que se utilizan en el proceso educativo, ¿no? Que hay temas y contenidos que son fundamentales, pero que hay deficiencia en la práctica, en la operativización de esos contenidos, ¿no? Que eso nos parece fundamental. Gracias, buenos días a todos. Igual Fundación Compa, Yuri Calle, agradecer al Ministerio por generar este espacio de participación. Complementando lo que menciona mi directora, es importante también generar esta armonización del currículo base con el currículo regionalizado. Lo hemos sentido, nosotros trabajamos en 4 departamentos y en 10 municipios con comunidades indígenas, como el pueblo indígena Yuki, Yuracaré, Ceja, Semán. Entonces se ha visto que hay todavía esta dificultad de armonizar estos contenidos. Creemos importante que se tengan que articular acciones con los institutos de lengua y cultura, que todavía también tienen deficiencias porque están como que somos institutos, somos dueños del conocimiento y nos tienen que reconocer, entonces se apropian mucho del conocimiento y no generan ese diálogo con las comunidades. Entonces, vemos importante que se pueda dar énfasis a esto porque hay bastante material que se ha producido, los institutos están operativizando también los currículos regionalizados, pero hay que fortalecer este diálogo. Y además de, como decía Raquel, hay temas muy importantes que están en el diseño curricular, pero lo que está costando es operativizar. Hemos visto también desde la visita en los municipios que si bien los cuadernos los textos que se han entregado han sido de mucha utilidad, todavía cuesta la utilización y nosotros entendemos también que se puede evaluar la utilización de estos textos, porque hay maestros que han hecho maravillas con los textos, pero hay maestros también que los han. Muchas gracias. Gracias. Libre España,
actualización curricular, ¿no? Creemos que es más que necesario después del contexto post-COVID, después de aprendizajes de más de 10 años esta nueva propuesta curricular y todo el contexto además de crisis que vamos a vivir en el futuro. Tenemos una consulta. ¿Se está incluyendo en toda esta dinámica de consulta participativa a organizaciones de mujeres y pueblos indígenas? Pregunto para ver si es necesario que hagamos el esfuerzo de recoger más insumos en estos breves 15 días que nos han mencionado desde esa representatividad, o más bien nos sentimos tranquilos que ya se ha iniciado la consulta de parte del Ministerio de Educación con estos grupos poblacionales. Gracias, compañeros. Son varios temas los que han tocado. Ciertamente esto de la conectividad, la falta de conectividad en algunas regiones es un problema. Justamente ha sido ese problema lo que ha llevado a considerar al Ministerio de Educación hay que buscar una alternativa para llegar a esos lugares. Y una de las respuestas más poderosas que hay en ese sentido es justamente los textos de aprendizaje. Como decimos, seguramente tienen sus falencias. Sí, cuando se sacó el año pasado fue una decisión así a la rápida, había quedado. Entonces, elaborar esa cantidad de textos en un tiempo breve no es fácil. Y eso llevó en su momento a varias deficiencias que han tenido repercusiones en críticas y todo. Hemos tratado de subsanar varias de las observaciones que se nos hizo, pero bueno, ese tipo de obras siempre van a tener críticas, observaciones, y es bueno, es parte del debate. La invitación a organizaciones sociales se las ha hecho, las organizaciones principales, las SUCB, colonizadores, todos ellos han sido invitados, nos hemos reunido con ellos. Con ese tipo de organizaciones hemos recurrido tengan en cuenta lo siguiente, ustedes nos dirán por qué a ellos primero y a nosotros después. Hemos priorizado aquellas instituciones que tienen filiales en el interior y que tienen que bajar la propuesta a sus bases, y de sus bases tiene que venir otra propuesta. Por eso había necesidad de convocarlos ahí. Hemos pensado que instituciones como ustedes tienen los procedimientos menos complejos que eso. Por eso hemos dado ese orden. Pero ahora me estoy dando cuenta que, bueno, a lo mejor también tienen problemas similares en cuanto a llegar a otras instancias que estarían en el interior de sus claro. Bueno, lo que queremos que el proceso sea lo más participativo posible, por lo tanto hagan los esfuerzos para llevarles los formatos y esta propuesta a donde deba llegar en el interior del país, ¿no? Sí, sin embargo, claro, yo no hice el listado completo de todas las organizaciones, pero sí ya nos hemos reunido con la CIDOP y CEMIX. Con ellos tenemos pendiente, están organizando por su lado, digamos, también sus respectivas talleres, reuniones de consulta, y la siguiente semana van a tener a nivel nacional con todas las organizaciones de base, es decir, los pueblos guaraníes, etcétera, del Beni, todos los que integra CIDOP y CEMIC, coordinan ellos los eventos internos. Carlitos bien decía de que el tema, por ejemplo, específico vinculado a problemática de la mujer, violencia, etcétera, se está trabajando con diferentes instancias, porque es un tema fundamental, sobre todo este año, para el tema de la educación y en el Estado plurinacional. Sin embargo, sí, digamos, ustedes tienen aportes que por su trabajo, con vínculos de organizaciones específicas, no hay restricciones de esa parte. Muy buen día a todas y todos. Mi nombre es Rosemary Godoy, soy parte de Visión Mundial. Muy agradecidas por la invitación.
Consideramos que sí, es importante, nos sentimos muy honrados de ser parte de este proceso, mucho más si se va a hablar de mejoramiento y actualización, a partir de la experiencia que también tenemos nosotros en nuestra participación en espacios en diferentes partes del país, ¿no? En área urbana, rural, en contextos donde hay participación indígena fuerte, ¿no? Entonces consideramos que es muy importante esto, ¿no? Pensamos que dentro del análisis que vayamos a hacer de la calidad de la educación es importante pensar también en la diversidad de nuestro país, ¿no? Por eso lo hace complejo la implementación, pues, ¿no? Del modelo. Somos tan diversos, tan complejos, y creo que en ese sentido también se hace necesario entender y reconocer de que no vamos a tendremos una propuesta curricular base ciertamente, pero esa diversidad seguramente va a tener una concreción específica, y ahí sí quisiéramos hacer nosotros un aporte, ¿no? Por otro lado, coincidimos plenamente con los colegas de que posiblemente tenemos una propuesta muy interesante, pero no estamos logrando operativizar esta, ¿no? No hemos logrado concretizar esto en una práctica, y posiblemente se deba a esta falta de un enfoque holístico integral, ¿no? Tal vez necesitamos mirar de otra manera en ese sentido, ¿no? Y en este proceso nosotros consideramos importante la participación, la opinión de los niños y las niñas, ¿no? La participación y la opinión de los adolescentes. No sé si han tenido espacios ustedes de consulta específicamente, ¿no? Con ellos, para saber qué opinan de cómo es la forma de aprendizaje que están teniendo, ¿no? En los contextos donde ellos están presentes. Por favor, la yapita. Justamente estábamos hablando vía celular con algunas autoridades con las que coordinamos las acciones, porque nosotros también estamos fortaleciendo toda la implementación del modelo educativo social comunitario. Entonces, por favor, pedirles que se incluya la invitación a los consejos educativos de pueblos indígenas originarios. Ellos son parte del bloque educativo, y también a la Confederación de Estudiantes de Secundaria. He consultado algunas federaciones, no tienen conocimiento del tema, entonces, y nosotros ahí podríamos apoyar para hacer posible la llegada de estas personas, o recuperar también las voces desde los pueblos originarios y desde la Confederación, por favor. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Eduardo Vázquez, de Ayuda en Acción. Agradecer por el espacio del Ministerio de Educación. Creo que es fundamental que entre todos y todas vayamos concertando, lo decía muy bien, estamos todos interesados en el tema de mejorar la calidad educativa de nuestro país. Las experiencias están, y creo que todos los que representamos alguna organización tenemos un recorrido de trabajo en los distintos temas y enfoques que se van viendo. En ese sentido hay una preocupación latente, y tiene que ver precisamente con la transitabilidad entre los subsistemas. Se está trabajando el tema del reglamento actualmente, pero sin embargo estamos entrando en un proceso de adecuación curricular. Entonces este proceso de adecuación curricular debería ir de la mano, a la par de la construcción de estos reglamentos, para que también pueda facilitar. Una debilidad grande que se está encontrando en el momento es que se está fortaleciendo la formación técnico-humanística, pero a la hora de salir no se está llevando este proceso de continuidad en los institutos tecnológicos, ¿no? Entonces creo que ese es un tema, debe haber un punto de encuentro, creo yo, entre la adecuación curricular de la formación técnico-humanística o de la formación humanística con la formación superior. Y quisiera saber si va a haber ese momento, para cuándo está pensado, para que también nosotros podamos contribuir, porque nos interesa, es un tema de interés de nuestra organización. Gracias. Gracias. Y otro de los temas importantes que sabemos, por ahí enseguida te doy la palabra para que responda. Uno de los temas importantes es la transitabilidad entre subsistemas, pero no solo entre subsistemas, entre niveles, incluso entre años de escolaridad y todo aquello, ¿no? Y más además del tema normativo, está el tema ya pedagógico mismo, ¿no? Pero sí tiene razón, el tema normativo es parte de la actualización curricular, aquel tema, ¿no? Pero ya planteando el tema más en términos generales, la visión esta macro,
No sé hasta qué punto se ha planteado este problema en los términos que debería plantearse. Se los ha planteado como si fuera solo una responsabilidad de los niveles de abajo y no de los, o sea, de los niveles que entregan y no de los niveles que reciben, ¿no es cierto? Por ejemplo, desde universidades públicas se ha dicho, no nos preparan a los muchachos para que... Resulta que el sistema de educación regular tiene que preparar a todos los estudiantes de todas las carreras, así, tiene que tenerlos bien preparados para ingeniería, para medicina, para derecho, para no sé qué otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que también las instituciones que reciben tendrán que hacer sus esfuerzos, ¿no? Pero obviamente hay que hacer los esfuerzos desde todas las instituciones, ¿no? Por favor, creo que tú tienes mejor información que yo para responder las inquietudes. Sí, no he captado, si me equivoco, no, me corrigen por favor, pero Calix me preguntaba si hemos tenido alguna reunión ya con los CEPOS. Sí hemos tenido, es decir, con todos los IEBCs y los CEPOS de Bolivia hemos tenido una reunión y ellos están también trabajando. Sobre todo ellos están trabajando el tema de los currículos regionalizados, la intraculturalidad, el tema lingüístico, que están haciendo una propuesta para ver cómo incorporamos las lenguas originarias en todo el sistema, porque hasta ahora hemos estado más o menos incorporando de una u otra manera, pero con algunas dificultades. Entonces ellos están preparando también esos temas en la parte curricular, pero sí hemos tenido ya reunión. Sobre el tema de transitabilidad, hemos también tocado ya reunión con hemos tocado estos temas ya con las universidades que nos hemos reunido y con los institutos técnicos. Entonces, un tema fundamental de trabajo va a ser el tema transitabilidad. Y para eso, indudablemente, para garantizar la transitabilidad, como decía Carlos, no es solamente una parte normativa, sino es construir justamente los currículums que sean transitables, ¿no es cierto? Es decir, ellos nos decían, por ejemplo, nosotros necesitaríamos saber por decir algo, las 89 carreras técnicas que hoy tenemos en marcha en educación alternativa deben ser transitables, es decir, deben ser convalidadas, deben ser coherentemente articuladas a las carreras técnicas del nivel superior en los institutos. Pero para eso hay que trabajar los currículos, deben articularse los currículos, verse, digamos, los contenidos, los perfiles y la continuidad que significa. Entonces, esa articulación indudablemente después la vamos a normar, pero la primera tarea de la transitabilidad es construir justamente un sistema en formación técnica de diferentes niveles, aplicados en diferentes modalidades y subsistemas, de tal manera que después la norma diga esto transita acá, esto aquí, de esta manera, etcétera, etcétera. Pero es un tema que lo vamos a trabajar y lo estamos trabajando. Y los aportes bienvenidos. Sobre el tema de participación de estudiantes, sí, le vamos a dar acá la palabra al compañero Alan, que es el que ha realizado la consulta. Buenos días a todas y todos. Efectivamente, en principio se trató de coordinar con la Confederación de Estudiantes de Secundaria. No ha sido posible porque la Confederación como tal creo que está con algunas dificultades, no entendemos muy bien el tema, pero no ha sido posible coordinar con la Confederación de Estudiantes de Secundaria. En ese sentido, se ha coordinado con UNICEF para aplicar una encuesta masiva dirigida a estudiantes, ¿no? Se ha aplicado durante 2 semanas y media esta encuesta masiva a través de las redes sociales a estudiantes comprendidos desde cuarto de primaria hasta sexto de secundaria. Los resultados se están procesando y bueno, la siguiente semana vamos a tener esos resultados, ¿no? Pero sí se ha hecho esa... A ver, antes de tu segunda llamita, Gracias, Alejandra Franco de la Coordinadora de la Mujer. Con respecto a este tema, si bien puede que la Confederación de Estudiantes de Secundaria a nivel nacional tenga inconvenientes, las federaciones departamentales sí están bien constituidas. Ellos
y ellas principalmente tienen importantes aportes desde sus vivencias como estudiantes y es fundamental poderlas tomar en cuenta. Nosotras particularmente trabajamos con la Federación de Estudiantes de Secundaria de La Paz, que están muy bien estructuradas y estructurados, tienen todo un ordenamiento, criterios ya formados, propuestas que quieren incorporar, entonces proponemos que las tomamos en cuenta. ¿Tiene usted los datos, digamos, de las contactos? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, si nos lo pasa, ahí podemos analizar. Sí, con mucho gusto. Y podríamos incluso generar una mesa de diálogo y hacerlos partícipes de las propuestas que se consoliden, porque es necesario que sus voces sean escuchadas por la eso comunidad. Sí, saben, a ver, tenemos un problema en tomar contacto con algunas organizaciones porque necesitamos como Ministerio de Educación tomar contacto con las entes matrices, porque ocurre que muchas veces somos interpelados, porque nos han saltado, ¿no es cierto? Ese ha sido el criterio fundamental porque no hemos recurrido directamente a las federaciones. Pero bueno, finalmente usted tiene razón cuando dice, si no hay y están las federaciones, lo importante es que participen, ¿no? Vamos a tomar en cuenta su aporte, compañero. Gracias, igual me sumo a las motivaciones de los compañeros. Nosotros igual trabajamos con varias federaciones. De hecho, se ha creado la Federación de Estudiantes de Secundaria del Trópico de Cochabamba y si bien UNICEF ha generado esta recuperación de información a partir de Youth Report, no se ha llegado a las comunidades alejadas y más bien les pediríamos a los compañeros si tienen algunos criterios o el formato de evaluación. Nosotros la próxima semana ya estamos ingresando comunidades y podemos aprovechar también para generar esa información y más bien visibilizar las voces de los principales actores educativos. Y nuevamente hago el pedido desde la CNSC POS para participar en la próxima reunión, porque el coordinador justamente me indica que se ha convocado, aparte de las instituciones de pueblos indígenas originarios, pero no se ha convocado al bloque educativo originario que está coordinado con CNSC POS. Gracias. No sé si hay más aportes, más inquietudes. ¿Tú? Bueno, muchas gracias y felicidades por este trabajo que se está encarando con vistas a mejorar de alguna manera también la calidad de la educación, que eso es lo que queremos todas y todos, ¿no? Soy Liz Marcos y también de la campaña y pues mi consulta va específicamente dirigida al trabajo que se ha realizado con los otros ministerios, ¿no? Bueno, por lo menos nos gustaría saber cuáles han sido tal vez las acciones generales que se pretenden realizar, digamos, en este trabajo de consulta con los ministerios, porque, por ejemplo, en cuanto a la preocupación de primera infancia, la atención en modalidad indirecta, ¿no? Involucraría también la participación del Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? El de Justicia, ¿no? Hay la dirección general en el Ministerio de Justicia que justamente atiende a la población adulta mayor, adolescentes y jóvenes, niños, niñas, ¿no? Entonces, nos gustaría conocer también ese trabajo que se está realizando para poder también ser certeros en nuestras propuestas y nuestros aportes, ¿no? Solamente eso. Gracias, Carlos. Gracias. La modalidad con los ministerios ha sido un tanto distinta. ¿Por qué? Porque allá necesitamos la voz institucional, ¿no es cierto? No es tanto la iniciativa de una persona dentro de una organización acá, ¿no es cierto? Entonces todos, absolutamente todos los ministerios han recibido la carta del ministro en la que los exhorta a hacer sus propuestas, ¿sí? Ellos han venido, la mayoría, creo que no el de salud, ¿no es cierto? ¿Me equivoco? No el de salud. Sí, pero la invitación la han recibido y ellos han venido a hacer propuestas ya concretas. En horas de la tarde, todas estas semanas, las últimas semanas, hemos tenido talleres con los ministerios en los que han
expuesto ya temas bastante concretos sobre sus propuestas. Podemos decir que el trabajo con ellos está más adelantado porque ya tenemos propuestas concretas. Mire, si no lo han hecho, ha habido alguna falta de coordinación en el ministerio, ¿no? Usted comprenderá, no podríamos ir directamente a una instancia del ministerio, vamos a la cabeza del ministerio y allá tendrán que repartir la invitación como vean conveniente allá, pero yo le aseguro, de ministro a ministro ha ido la invitación, al de salud y a todos, ¿no es cierto? Todos. Si no hay nada más, ¿no sé? Cerramos esta reunión. Les agradecemos muchísimo por haber venido, haber asistido a la convocatoria que hace el Ministerio y estamos a la espera de sus aportes y todas las consultas que tengan. Muy buenas tardes, ya no días todavía. Hasta luego, compañeros. Un último detallito, les vamos a pasar unas hojitas. Diego, ¿se lo puedes poner, por favor? A ver, como Ministerio de Educación, como Estado Plurinacional, estamos trabajando en coordinación con la Cancillería sobre un proceso que, bueno, se está desarrollando a nivel global, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas en este año va a desarrollar una cumbre a nivel mundial para poder definir ciertos lineamientos y metas acerca de la educación, ¿no? Es decir, todo este efecto de la pandemia del 2020-2021, como ya conocemos todos y todas, ha generado todas estas situaciones de rezago a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es la posición, digamos, de la Organización de las Naciones Unidas frente a este escenario? Es replantear las metas, digamos, que se deberían proponer a nivel global para poder reajustar o recuperar, digamos, estos espacios perdidos, este terreno perdido en la educación propiamente, ¿no? Entonces, en ese marco, en ese escenario global, como país, estamos coordinando, les decía, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Cancillería, para poder contribuir en aportes a cuáles deben ser en realidad estas metas o estas líneas de acción que debemos tomar o que se deben plantear en esta agenda global. Entonces, en ese sentido, bueno, hay tres preguntas, digamos, que estamos trabajándolas como Ministerio de Educación, que son estas de acá, ¿no? Son tres vías de acción que se están priorizando como país para poder plantear propuestas específicas, digamos, ¿no? Como metas. La primera vía de acción es las escuelas inclusivas, equitativas, seguras y saludables, ¿no? Y la pregunta que nos puede orientar perfectamente sobre este tema es, tomando en cuenta los efectos de la pandemia, ¿qué acciones son necesarias para que las escuelas sean más inclusivas, equitativas y seguras? Esto se refiere principalmente a las brechas de desigualdad, a las brechas de exclusión que se han ahondado, digamos, con la pandemia. Y ahí la línea clara es qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las políticas educativas, las políticas públicas que se tienen que realizar, implementar, pensando en Bolivia y pensando también a nivel global, para que las escuelas sean eso, ¿no? Más inclusivas, más equitativas, más seguras. El segundo elemento es la segunda vía de acción, y la segunda pregunta es ¿de qué manera se puede lograr que una mayor articulación entre la formación técnica tecnológica con el mundo laboral y las vocaciones y potencialidades productivas en el Estado Plurinacional de Bolivia? Es decir, esto que mencionaba hace un momento acerca de la transitabilidad, que luego se traduce en este espacio, en este escenario de formación a nivel superior, que debería estar vinculado al trabajo, al ámbito laboral, a un espacio laboral, que no siempre sucede, y claro, eso se ha identificado como una debilidad bastante fuerte, ¿no? En el escenario, en el contexto global de la educación superior. Estas preguntas, por un lado, las estamos trabajando con diferentes organizaciones sociales y organizaciones de la sociedad civil, pero al mismo tiempo hubo un espacio, un escenario para trabajarlo con expertas y expertos, digamos, sobre estos temas específicos, ¿no? Entonces, me parece que sobre estas preguntas pueden haber dos posibilidades de plantear propuestas
sobre estas respuestas, ¿no? Una a nivel técnico, que sí creo lo pueden hacer a través de sus expertos o expertas que tienen cada institución, u otro, digamos, a través de un espacio ya mucho más ampliado con sus organizaciones, con los espacios sociales donde tienen escenarios de acción, ¿no? Lo que sí, el tiempo, no, lamentablemente sobre este tema no es demasiado amplio. Si fuera posible que nos puedan enviar estas respuestas, digamos, hasta el lunes o martes de la siguiente semana, es lo correcto, digamos, para nosotros, porque nosotros lo estamos sistematizando, estamos haciendo un trabajo bastante paralelo, digamos, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, en esto lamentablemente no tenemos mucho margen de espacio para poder responder. Entonces, concretamente, es entre el lunes y martes que tendríamos que recibir estas respuestas a más tardar. ¿Ya? Muchísimas gracias. Entonces, si alguien ya lo tiene, quiere dejarnos sus respuestas, una maravilla. Si no, al celular que nuevamente repito, del licenciado Fernando Carrión, el responsable. ¿Ya? Muchas gracias.